Bueno, ahí empezamos a grabar. Muy buenos días, muy buenas tardes, según donde estén. Estamos en una nueva charla de TGRs, que ahora son menos porque tenemos los charlatómetros, más actividad. Pero las charlas para nosotros son muy importantes porque siempre tenemos a maestros, a maestras, amigos, amigas, muy importantes en la vida TGR o que aportan muchos temas a las conversaciones que tenemos alrededor de la comunidad TGR. Y hoy día tenemos dos grandes personas, maestros, ¿vale? Hans por un lado y Alfonso por el otro, con un tema maravilloso, ¿vale? Que nos reúne hoy día, que es el tema de la ancestralidad y espiritualidad, la ruta al interior del yo. Sin más, Hans, la idea es que tú te presentes a Alfonso y sin más, ellos están en Lima, Perú, no voy a quitarles más tiempo porque el tiempo es de ellos. La primera media hora es una conversación entre ellos, ¿vale? La segunda abrimos preguntas de ustedes, reflexiones. A la hora quitamos la grabación y después hacemos mesa digital. Mesa digital, pendiente y que ¿vale? Mira, ¿viste? Aquí entra alguien con... que le tengo que mutear. Vale. Entonces, sin más, Hans, Alfonso, muchas gracias por estar en TGR, en las charlas de TGR. Con Hans y con DH tenemos una alianza de hace muchos años, muy cercana, y nos sentimos casi hermanos de hacer, de amistad, etcétera. Porque muchas gracias también, Alfonso, en acompañarnos en esta conversa que sabemos que también eres muy cercano en estos temas. Hans, todo tuyo. Bien, voy a presentarme para que no sea un desconocido de ustedes. Soy Hans Gutiérrez, soy papá de 2 hijos. Me formé como psicólogo, luego me interesó mucho la psicoterapia, especialmente la psicoterapia grupal, y finalmente encontré en la facilitación un filón hermoso en el cual sentir que me calzaba como un guante. Allí he hecho una segunda parte de mi vida, diría yo que un renacimiento de mi vida, y dentro de las influencias que he tenido ha sido Alfonso Granda. Alfonso Granda fue mi maestro en la universidad, pero también yo fui su discípulo en algún momento, ayudándole, apoyándole en todos los grupos que él por aquel entonces gestionaba. Me he dedicado a la facilitación y también a la facilitación gráfica, lo que revela un poco mi espíritu creativo, vehemente, impulsivo, ¿no? Y fraterno también. Creo que eso es lo que me delata. Soy el fundador de DH Facilitadores en Perú y que forma facilitadores para Latinoamérica. Alfonso, te la dejo. Gracias, Hans. Bueno, realmente es un honor compartir con ustedes esta experiencia de un crecimiento espiritual. De profesión soy psicólogo, provengo de una familia numerosa, 10 hermanos, de una zona del Perú, de una provincia del Perú, de Chiclayo, de un pueblito de Pátapo, que se caracteriza por la extensión de una de las culturas preincas, los mochicas. Y realmente, como yo digo, crecí entre huacas, crecí entre iglesias y crecí en universidad. La ancestralidad, el conocimiento cristiano y la ciencia, la psicología. Toda una experiencia para definir y retornar a mi identidad a través de la ancestralidad. Me recibí de psicólogo en la ciudad de Córdoba, Argentina. Viví 15 años aproximadamente, periodos muy terribles de las dictaduras, etc. Pero en esa experiencia tuve una aproximación al conocimiento espiritual de la línea de Gurdjieff, después de Krishnamurti, y que realmente empezaron a cambiarme un poco la percepción de ayudar y atender a las personas. Retorno a mi país con todo un conocimiento de la psicoterapia dinámica de los argentinos, todo el basamento psicoanalítico. Enseño en las universidades de acá de Perú y de repente me empiezo a formar en lo que es terapia del análisis transaccional, de la Gestalt, de la hipnosis episodiana, de la constelación familiar, y al final de cuentas termino con la ancestralidad
y cuando digo de la ancestralidad, es que descubrí que tenía allí en mi árbol un personaje que ha trascendido en mi vida. Mi abuela paterna, a quien no conocí, y pude informarme por algunos familiares que ella era una chamana, una curadora, una mujer que recurría a mucha gente para atenderla de X dolencia. Yo he renegado de todo eso, de ese saber ancestral, por toda la cuestión del conocimiento científico, del psicoanálisis, de la Gestalt, ¿no? Pero en una experiencia de la constelación pude descubrir este legado ancestral de la abuela. Y ahí estamos trabajando desde la perspectiva, a ver, diríamos de una perspectiva más complementaria de la ancestralidad con el conocimiento racional de las psicoterapias de ahora. Dispuesto a conversar con ustedes, gracias a Hank nos conocimos hace muchos años, cuando empezamos a hacer los famosos grupos de encuentro, toda una revolución, ¿sí? Los grupos de encuentro de William Schultz, que los aprendí a través de un médico psiquiatra que estuvo en Venezuela, exiliado, ¿no? Y realmente fue una experiencia muy transformadora también en mi quehacer profesional. Ahí tocaban el tema de las experiencias transpersonales. Entonces, por ahí como que se iba armando el rompecabezas, ¿no? De tener una visión un poquito más amplia de lo que es el quehacer de la psicoterapia en contextos, como es el contexto latinoamericano, ¿no? Donde a veces la terapia no llega por situaciones así de una falta de información, pero cuando uno descubre que en esas culturas hay todo un saber extraordinariamente conmovedor y que ahora forma parte de lo que es las psicoterapias complementarias o psicoterapias holísticas, como se las suele llamar. Y ahí estamos trabajando. Te escucho, Hans. Alfonso, te voy a hacer algunas preguntas muy breves, así sencillas como para que tú te expandas. Gracias, Mira, gracias. Lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes un poco cuáles fueron tus intereses de joven, porque ahora actualmente eres como una especie de el psicoterapeuta extraño acá en Perú. ¿Y por qué extraño? La variable extraña, como dicen los experimentalistas. experimentalistas. Así es. Viniste de Argentina como un psicoanalista y psicodramatista y te fuiste convirtiendo ante nuestros ojos así sorprendidos en lo que ahora se denomina un chamán, ¿no? Un chamán, pero es un chamán que a la vez es psicólogo y con gran formación. Entonces, para saber por qué razón es que llegaste a esos puertos y hablando ahora de la ancestralidad tuya, debo señalar que Alfonso habló de las huacas. Entonces, las huacas son centros ceremoniales, centros místicos que los incas fueron desarrollando para que dentro de su cultura se rindiera pleitesía a los dioses. Entonces, son una especie de iglesias, así para que tengan algo más cercano en sus mentes, pero iglesias de esa cultura inca. Entonces, ahí se rendía tributo a los dioses. Entonces, luego también teníamos ese fenómeno de la transculturización, entonces aparece la iglesia tal cual la conocemos, entonces tú estabas en esos dos mundos y descubres que tu abuela había sido una chamana, ¿no? Y renegabas de eso. Cuéntanos, ¿qué cosa pasó en ti para que luego te dedicaras a facilitar el ser? Porque todo lo que haces ahora es hacer que las personas encuentren su propio camino. Vamos a entrar desde el principio. Cuéntanos, por favor, Alfonso. Hans, estamos en una vieja búsqueda. El hombre viene a seguir explorando, buscando. Tocas la tesis piagetana, hay un pensamiento mágico, hay un pensamiento prelógico,
pensamiento racional, etcétera, abstracto. Cuando uno es niño, tiene mucho de curiosidad por la naturaleza, explorarla. Mi espacio era un espacio muy pequeño, ríos y huacas y montes. Y lo que más me impactaba eran estas formas arquitectónicas conocidas como las huacas, en donde se hacían comentarios de lo bueno y de lo malo. Lo bueno, que era un espacio de curación, de sanación, que había trascendido mucho en la historia de los peruanos. Lo malo, que estaba poblada de espíritus y que asustaban. El niño por naturaleza es curioso, y yo era un curioso en las huacas. Sentía como una atracción magnética, energética, esos lugares. Y ahí quedó como una experiencia, no en términos freudianos traumático, sino como una experiencia de curiosidad, de saber, de una experiencia inconclusa de mi vida. Yo quise ser arqueólogo de niño, ¿no? La idea mágica que tenemos los niños de querer explorar un poquito más. Bueno, ya ahí quedó. Mi familia emigró a Lima y de ahí ya estuve trabajando y luego me trasladé a la ciudad de Córdoba, Argentina, con todo un basamento en la estructura, en la malla curricular, como decimos aquí en el Perú, ¿sí? Esencialmente muy psicoanalítica, muy psicoanalítica. O sea, un pensamiento muy reducido para poder entender las enfermedades de una perspectiva de los traumatismos psicosexuales. ¿Sí? Bueno, después vinieron versiones diferentes acerca de las vinculaciones afectivas de Winnicott, que de algún modo gravita también en cambiar, como decimos nosotros, tecnológicamente, cambiar un poco el chip, ¿okay? de los traumas psicosexuales a los traumas afectivos, de los abandonos, ¿no? Y que terminan de algún modo generando problemas bastante serios. Mientras estuviste... Regreso acá, sí, regreso a... Dime. Continúa, José, continúa. Sí, No quiero regreso a interrumpir. Perú y me sorprende un primer encuentro en un congreso internacional sobre análisis transaccional. Yo ya estaba aprendiendo análisis transaccional, pero en ese congreso viene un personaje que me transformó. Mi quehacer terapéutico. Don Rolando Toro Araneda, el creador de la biodanza. Realmente fue para mí una experiencia tremendamente transformadora. Dije, ¿qué pasó con las terapias? Porque yo tuve experiencia psicoanalítica, o sea, estoy hablando en mi calidad de paciente, aparte de mi aprendizaje teórico. ¿De qué pasó con mi psicoanálisis? ¿Qué pasó con mi psicodrama? ¿Sí? Que yo sentía, por decirle, una hiperhidrosis palmar, ¿no? Aún estando en la condición de paciente. Viene la experiencia con Rolando Toro, con un ejercicio que fue realmente de lo más curador, más regresivo, más impactante, muy conmovedor. Una regresión con la danza. Acá a nadie se le puede ocurrir que una danza fuese tan regresiva. ¿Ok? Porque concepciones que uno a veces lleva cuando uno quiere aprender, que pone en tela de juicio lo que dicen, lo que hacen otros terapeutas. Y aprendí biodanza. En biodanza encontré algo muy interesante, una temática vinculada a los estados alterados de la conciencia. ¿Mm? Cómo una danza te puede llevar a un estado de éxtasis, a un estado de contemplación, a un estado hasta místico, espiritual. Para mí fue ya bastante aleccionador que la terapia no terminaba simplemente en rebuscar experiencias traumáticas, sino ir más allá. Ese más allá es una conexión con la espiritualidad, desde la biodanza.
Pero fíjate cómo se sincroniza, se sintoniza la vida entre los personajes. Quien me enseña biodanza es una mujer de mi tierra, doña Silvia Montes. Con ella hice ya la formación. Rolando lo conocí en un taller y me impactó y me interesé en aprender biodanza. Y entonces con Silvia Montes me enseña todo lo que es la formación. Y entre esas conversaciones, ¿no?, de paisanos, me invita a participar de una ceremonia con ayahuasca, con Martín Muñoz Pacaya, un chipivo que en paz descanse. Tomar ayahuasca, si ya Rolando me había transformado, el ayahuasca me llevó más profundamente a conectarme con la ancestralidad. Y estuve participando en muchas ceremonias con Martín Muñoz, hasta que él en una ceremonia me dice, mira, me trataba de Alfonsito, porque los chipivos son muy cariñosos, muy afectuosos, tienen un lenguaje diminutivo. Me dice, Alfonsito, ya puedes dirigir una sesión, una ceremonia, dice, una ceremonia ayahuasca. Fue un regalo, pero también mucho miedo, porque yo había vivido las experiencias regresivas con el ayahuasca. Como alguien decía, un psicoanalista decía, hacer una sesión de ayahuasca, ¿sí?, es como 100 horas de sesión psicoanalítica. Los niveles donde uno trabaja con el ayahuasca, no solamente te quedas en experiencia personal de las cosas del conflicto, de la cuestión traumática, sino vas más allá, eso que decía el gran Jung, de encontrar tus arquetipos, de descubrir tus arquetipos. Y el arquetipo que uno encuentra ahí es a veces la de un animal, que tiene que ver con tu modo a veces de estar en la vida. Yo ando volando casi por toda Latinoamérica y ahí encontré mi arquetipo del águila. Y entonces... O sea, tienes un animal que representa como un arquetipo, que es el águila. Así es así. Claro, racionalmente, ¿qué hace un águila allí? ¿No? ¿Qué viene a representar? Bueno, es un animal, un ave, ¿ok?, que está en los cerros, en los árboles. Bueno, eso es lo convencional. Pero cuando uno entra en esta experiencia de el ayahuasca, encuentras un poco el sentido de tu vida. Digo un poco, porque no todo está terminado en este periodo de la vida. Y un poco es irme como un águila, metafóricamente hablando, a llevar esto de la ancestralidad y la psicoterapia casi por todo el Perú y una partecita de Sudamérica en Argentina y Chile. Este es el legado. Este es el vuelo del águila. Este es el llevar algo del saber ancestral. Algunos me conocen, soy uno de los pocos psicólogos, disculpen el ego, de hacer trabajos desde la perspectiva ancestral en grupo. No soy un psicólogo convencional de que hago historias clínicas y pruebas psicológicas, etc. No lo soy. Esta es una forma que me llegó desde la ancestralidad. Mira cuál se siente a las personas. En algunas demostraciones en congreso, alguien vería y me decía, ¿puedo hacerte una consulta? Cerraba mis ojos. Y le digo, ¿te pasó esto, lo otro, lo otro? Se sorprendían. Yo al comienzo creía que estaba fantaseando con la gente, que podría estarme hasta psicotizando con la gente. Perdón, Alfonso, para aclarar esta partecita, sí. Señalas que en estas experiencias encontrabas a personas que manejaban al grupo
y dentro de esos momentos estas personas se atrevían a señalar ciertas características tuyas que tú en tu interior te cuestionabas por qué esta persona sabe esto. Una especie de magia. ¿A eso te estás refiriendo, Alfonso? ¿Encontrabas eso? Claro, peyorativamente uno diría que es una cuestión mágica, que son visiones mágicas. No, son percepciones que se van ampliando porque hay una mayor actividad de la corteza cerebral, nada más. Entonces, ¿quiénes tienen de algún modo estas percepciones más amplificadas? Las que tienen, personas que tienen un poco de vida más vinculada con la naturaleza. ¿Quiénes son los seres que están más vinculados con la naturaleza? No tanto las personas que estamos en las grandes capitales, ¿no? Por ejemplo, ahora están hablando hasta de escuelas de chamanismo, ¿no? No existen escuelas de chamanismo, no lo existen, ¿okay? Lo que existe es lo siguiente, que tú al estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? Si desde niño has vivido en la naturaleza, es obvio que tú tienes una mejor sensibilidad, tienes una mejor, digamos, percepción. Es como que la intuición estuviese mucho más nítida en un niño. Entonces, esta experiencia de estar con la toma de la ayahuasca, sí es cierto, me sensibilizó bastante de poder percibir a las personas y llegar un poco a los núcleos, a los problemas que traen a una consulta sin que medie la palabra de ellos. Fíjate, tradicionalmente a los psicólogos les dicen lo siguiente: observación, registrar, escuchar, pero casi no les dicen siente. Siente a las personas. ¿Ok? Y ese sentir es un sentir de otra inteligencia que es la inteligencia afectiva. No es la inteligencia cognitiva, es la inteligencia afectiva. Todas las mujeres son inteligentes afectivamente. Tienen ahí un dispositivo que le llaman la intuición y que pueden presentir lo que puede estarle sucediendo a una persona. Este sentir no es más que sentir la energía que a veces te trae la gente a una consulta, porque se siente la vibra de las personas. ¿Ok? Ya no es el estar escuchando. ¿Y dónde corroboré esto de el sentir? En el mismo Bert Hellinger, la última vez que lo visité, porque fue una visita allá en Cancún de 7 días, ¿sí? Y estaba las personas así, ¿viste? Queriendo llegar hacia él. Y un hombre que hablaba muy poco, miraba, cerraba los ojos por ahí, dice, ¿qué pasó con esto? ¡Wow! ¿Cómo cambió también la visión de Bert Hellinger con los cuentos de Don Juan? La novela de Carlos Castaneda, que era una cuestión, creían que eran ciencia ficción, y Don Juan es un personaje que todavía existe, y es el famoso Tata Cachora, que es un nativo que tiene 105, 107 años. ¿Y qué tiene que ver este Tata Cachora en la vida de Bert Hellinger? Le enseñó la contemplación. Contemplar. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Contemplo a las personas. Y cuando las contemplo las puedo sentir. Sí te escucho. ¿Sí? Es una visión diferente de abordar a las personas de una forma más breve. Y eso lo tienen los curanderos, los chamanes. Hablan poco y sienten más a las personas. Por eso es que la terapia ahora ya es una terapia que va recogiendo este saber ancestral. ¿Sí? Y eso ha sido un poco mi búsqueda también, de conocer
parte del legado de mi árbol genealógico. Estás sosteniendo entonces, Alfonso, bueno, eso yo lo sé ya por nuestra común vivencia, pero para los que recién te están sintonizando ahora, lo que estás diciendo es que este vínculo, este acercamiento, esta vivencia de la ancestralidad es utilizada por ti como una forma de psicoterapia. Y entendiendo la psicoterapia como que, como el encontrar las raíces de nuestro comportamiento y tal vez nuestro destino, o de alguna manera es para solucionar las preocupaciones del aquí y ahora. Fíjate, la terapia como metodología te conduce a un descubrimiento de una parte de tu ser. Y es una parte enferma, vivida, experimentada en determinado periodo de la vida. Pero la terapia va mucho más allá. No se queda, como diría Rolando Toro, no nos quedamos con una parte enferma. Vamos un poco más allá. ¿Y qué hay más allá? Experiencias que tienen que ver con lo transpersonal, con tu gran viaje que has hecho en la vida. ¿Y qué contienen estas experiencias transpersonales? Las conexiones ancestrales. Una son las conexiones ancestrales. Entonces, la terapia es una puerta de entrada a tu viaje interior. Tu viaje no termina en resolver los traumas de la infancia o determinado periodo de tu vida. Tu viaje va más allá. ¿Qué hay más allá? El retorno hacia la ancestralidad. Todos de algún modo estamos buscando algo más grande en la vida. Que están buscando un maestro, que están buscando un desarrollo espiritual, que están desarrollando una experiencia de crecimiento espiritual. ¿Sí? O sea, no se agota en una experiencia de resolver problemas. Va mucho más allá. Fíjate, cuando uno hace un poco estas experiencias transpersonales o las terapias transpersonales, ¿de qué recursos están valiendo para que llegues un poco más allá? Lo más convencional es la meditación. Otros te dicen, no, la contemplación de tomar, abrazar un árbol. Otros, que hagas ayunos. O sea, una serie de experiencias que están dentro del chamanismo. El chamán, para entrar a un estado de esa naturaleza, es un hombre que hace dieta, es un hombre que hace ayuno, es un hombre que está en contacto con la naturaleza, que la naturaleza le habla. Pareciera en los encuadres psiquiátricos como si fuese un delirio de tipo místico. No. No. Muy bien. Es una conexión que deslumbra, te impacta. Racionalmente, la razón queda así como una partícula ante esta conexión. Inentendible a veces. De repente no tengamos el lenguaje apropiado, pero sí le puedo decir que son experiencias de mucha trascendencia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y que tienen que ver directamente con el amor, Alfonso? Perdón, Cristian, unos segundos. Sí. Fíjate, cuando tú estás conectado, tienes una altísima sensibilidad de querer abrazar a la humanidad. En una ceremonia de ayahuasca, hasta el lenguaje nos cambia. Nos tratamos de hermanos, de hermanitos, nos abrazamos, ¿sí?
nos acompañamos. Eso que estamos pidiendo a gritos, integrar a la humanidad a través del amor. Y en esas ceremonias hay una hermandad increíble, es como que todos venimos de las mismas raíces. Nos confundimos. O sea, se funden a veces nuestros abrazos, la forma de sostener a las personas. Las experiencias que he tenido con el ayahuasca, con algunos extranjeros, de repente me acercaba, tabaqueaba, les cantaba y les decía, hermanita, este dolorcito que tienes aquí en tu espaldita, ¿sí? Vamos a curarte. Y ya se prendía porque me decía, sí, ¿cómo pudiste ver todo eso? El curandero, el chamán, está al servicio de la humanidad por amor. Este es un Qué poco bonito. de mi quehacer. Gracias, Hans. Gracias, Alfonso. Finalmente nos libera para encontrarnos otra vez con el amor. Muy bien, Cristian, han transcurrido los 30 minutos reglamentarios según la metodología. Es una manera de poner tiempo. Aquí vamos a seguir escuchando esta maravillosa conversación. Y Hans, abrir preguntas, tú estás haciendo de anfitrión, abrirle al pool a las personas que están participando, que quieran preguntar, reflexionar con Alfonso, abrir el espacio. Todo tuyo el micro. Yo estoy aquí gozando esta conversación, esta escucha de Alfonso. Gracias, Alfonso. Bien, una de las cosas que he aprendido gracias a Alfonso ha sido el dejar fluir. Entonces acompaño esa fluidez que tiene Alfonso a la hora de hablar, tratando de sentir lo que él está sintiendo, en aquello que él llama el biorrapport. Entonces trato de sentirlo y en el momento que creo adecuado voy interviniendo. Invito a todos a que también hagan lo mismo, a que traten de sentir en esta sesión, sentir lo que está diciendo Alfonso, y en ese sentido, si algo les llama la atención y que quieren indagar, siéntanse libres para preguntar, para encontrar algunas respuestas más que seguramente Alfonso tiene, porque yo le digo, tú eres un tesoro, pero como vives con el tesoro todo el tiempo, no te percatas de la riqueza que estás desperdigando. Así es que hay que hacerle ver aquellas cositas que él a veces suelta y que no se da cuenta lo rico que son en cuanto a información. Así que invito a las personas a que empecemos a generar un diálogo para construir en nosotros, construir un poco más de conocimiento basado en las palabras que nos puede decir Alfonso. Así que invito a las preguntas, invito a las reflexiones, a los compartires, ¿no? En este momento estamos en plena libertad para poder hacerlo. Ya. Alguien preguntó si el chamán se nace o se hace. Linda la pregunta. Hay tres modos de entender el proceso de ser un chamán. Un primer modo es el aprendizaje. Uno aprende a través de un maestro, ¿sí? El saber, el conocimiento, las ceremonias, y el chamán verá si estás en las condiciones de continuar su aprendizaje. Esto es lo comúnmente lo que está sucediendo últimamente, donde andan buscando qué chamanes puede enseñarles algo de este saber. Pero ojo, saber si este chamán que te va a enseñar tiene un legado ancestral. Si hay en su árbol chamanes, si hay una línea que él ha recibido de uno de sus ancestros. Esta línea de ese ancestro que ya no está puede llegar vía sueños. Se sueña con un personaje
entre comillas, desconocido. Es un aviso. Pero también hay acciones de este hombre o esta mujer que sueña con ese personaje. Acciones. Una acción es que si alguien está por allí dolido, con un malestar físico, y él se acerca voluntariamente, a ver, déjame tocarte tu espalda, déjame tocarte tu cabeza. Uy, se me pasó. Es una señal de la presencia de ese chamán que uno soñó. Te va avisando. El sueño, un medio a través del cual se va manifestando un chamán que está dentro de tu árbol genealógico. Y es para que lo recuerdes y sigas al servicio de tu comunidad, vía sueño. Esto de los sueños, desde la época de los griegos, toda la significación que tenían los sueños. No era el sueño segmentado freudiano desde la perspectiva de la psicosexualidad. Lo otro es que hay un ser allí vivo en la familia que elige al nieto, al hijo, a que siga cuidando su saber, vía directa. ¿No? Son las tres formas como uno puede entender. Uno es por aprendizaje, el otro por el sueño que aparece un ancestro que es chamán y quiere que sigas tú su obra. Y la otra vía directa, ¿no? Donde existe el abuelo, la bisabuela, la abuela que le dice al nieto, ven hijo, acá vas a estar conmigo acompañándome. Y él va, ¿no?, aprendiendo todo este saber de este abuelo, de esta abuela. Estén atentos a sus sueños. Estén atentos a sus sueños. Hay varias preguntas, Alfonso. Te voy a rogar que demos respuesta. ¿Cómo no? Por ahí, Dare dice, ¿desde cuándo inicia la ruta al interior del yo? ¿Cómo se da esta ruta? Mira. Alguien decía, creo que lo he repetido, el hombre nace viejo. Ya viene con un saber. Hay un mito del retorno. Hay que retornar. Fíjate lo que está pasando en la tierra ahora. ¿Qué nos está pasando? Queremos retomar algo de la ancestralidad. Entre ellos está la famosa fitoterapia, el tratamiento a través de las plantas. ¿Y quiénes administraban las plantas? No eran los médicos, eran los curanderos, ¿sí? Eran las curanderas, ¿no? Que estas plantas, ¿sí?, que al ser reseccionadas por la curandera, las administra. Pero ¿cómo puede saber esta mujer que esta planta puede servir para tal cosa? Son conexiones. La madre naturaleza le habla al curandero. En los viajes que uno hace con el peyote o con el ayahuasca, uno puede escuchar cómo los espíritus, la energía, te hablan. Es un poco, ¿cómo te puedo decir?, difícil de descodificar todo esto. A ver, algunas veces en una ceremonia, ¿no?, yo miraba, ¿no?, y decía así, y de repente le decía al fulano, oye, esto te pasó, vamos a curarte. Me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, me están hablando. O sea, esas famosas conexiones, cuando
Rolando Toro habla de las 3 conexiones, que la conexión contigo mismo, tú das cuenta de todo lo que te está sucediendo, la conexión con el otro, que la comunicación, la interacción, etc. Y la conexión con la totalidad. En esa conexión con la totalidad, el río te habla, la planta te habla, el cerro te habla, el animal te habla. Es toda una cuestión, no es mágica. Es como que tus receptores están mucho más súper sensibles de captar lo del otro. En una experiencia de aprendizaje sobre el neochamanismo con Rolando Toro en Chile, así chiquitito les cuento, estábamos haciendo un trabajito de explorar piedras, y yo tocaba piedras. Y al instante me contestaba un gallo, ¡cucurucu! Tocaba la piedra, ¡cucurucu! Llamó a mi amiga, le digo, oye, yo creo que me estoy psicotizando, fíjate, un gallo me está contestando cada vez que toco la piedra. Le digo, ¿tú tocas la piedra? Y no le contestaba el gallo. Le digo, ¿qué tiene que ver el gallo en mi vida? Las 12 del día. Uno tiene la idea de que los gallos siempre cantan en el amanecer, te despiertan, ¿no? Con la Biblia, cuando hablan de Pedro. Bueno, y resulta que el gallo había sido parte también de mi ancestralidad. Y era el gallo que llevaba a mi abuela a las famosas huacas donde curaban a las personas. Estoy conectado también con el gallo. Es decir, que hay toda una experiencia que realmente acá razonablemente no encuentra las palabras para poder explicar todo eso. Pero fuera de la racionalidad. Se sienta, te digo así, se siente la conexión, se siente. Y para ese sentir tienes que tener una altísima sensibilidad. Y esa sensibilidad es cuando tú estás muy entregado a la naturaleza. Por eso cuando la gente que va a hacer meditación, ¿viste?, está desconectada de las cosas externas y están muy comprometidos con su ser y también comprometidos con la contemplación de la naturaleza. Ese es un viaje extraordinariamente no convencional. Sí. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas, Alfonso. Sí. Ana Espejo nos señala que celebra aquellas prácticas chamánicas espirituales y agradece esta charla. Mabel dice, ¿por qué a algunas personas le cae muy mal el realizar la ceremonia de ayahuasca y a otros le va muy bien? Le llamamos a la ayahuasca, le llamamos la medicina, la madre. También le llamamos la planta maestra. Hay personas que no están todavía preparadas para recibir a la planta maestra, la que te va a guiar. ¿Y por qué a veces no estamos tan preparados? Porque vamos con unas especulaciones, con un racionalismo a ultranza, donde te bloquea el sentir la experiencia del viaje con el ayahuasca. A algunos les cae, entre comillas, mal, ¿no?, que vienen los vómitos, las arcadas, ¿sí?, que los llantos. Recuerda que esta planta es una planta catártica, ¿no? La catarsis es una vieja expresión de la liberación de las personas cuando estamos sobrecargadas de problemas, de dramas, de desgracias, ¿ok? Y las catarsis estaban en todas las terapias, que la Gestalt, cuando ya se la hacía vacía, tú terminas llorando, gritando, etc. Estaba conteniendo mucho dolor, muchas emociones encontradas. En el ayahuasca te aflojan las defensas, o sea, las defensas racionales, y te empiezas a liberar, ¿sí?, mediante estos vómitos, estas arcadas, estas náuseas. ¿De qué? De cóleras, de rabias, de miedos que has cargado
durante gran parte de tu vida. Mira, cuando uno hace la constelación familiar, como dice Berkelinger, por una lealtad cargas el drama de la madre, del abuelo, del bisabuelo. Y el cuerpo habla de lo que el corazón calla. Y de repente en una constelación te conmueve, como un representante, te conmueve que este hombre estaba de espaldas en tu vida. ¿Y quién es el que le había dado las espaldas? De repente fue el abuelo que abandonó, ¿no? Y la abuela se quedó con ese dolor, y ese dolor se lo transmitió a su hija, y su hija a la nieta. Es una transmisión de generación tras generación de esas experiencias dolorosas. El ayahuasca, cuando tú lo tomas, te liberas de esos dolores generacionales. Sorprende. Sorprende. ¿Ok? Entonces, en ese sentido hay que tomarlo de que es una linda purga liberadora. Al día siguiente la gente se siente súper, relajada. No es relajada, es aliviada de la vida problemática en el sistema familiar. O sea que lo que para algunos podría ser que le cayó mal, en realidad es la purga que era necesaria y finalmente le va a hacer mucho mejor. Claro que sí. Claro, porque fíjate, hay un principio biológico. Todos los organismos nos cargamos. Si ahorita yo como un plato que me indigesta, ¿qué va a ocurrir? Tengo que descargarlo. ¿No es cierto? Si no ocurre eso, ¿sí? ¿Qué va a suceder con mi organismo? Va a alterar alguna función, en este caso es el sistema gastrointestinal, y voy a tener una hiperacidez, etcétera, etcétera, y termino con una gastritis, de repente una úlcera. ¿Y cómo empezó? Amargándome con una comida que me indigestó. Ok, estoy hablando un poquito paradojalmente. Pero ¿qué sucede con el ayahuasca? Te sorprende la liberación, la descarga masiva, como dirían los freudianos, ¿no? Una masa emocional muy intensa. No tiene efectos contradictorios, por el contrario, lo que produce es una gran regulación del organismo. Y este es un viaje en el cual tú descubres, ¿no? El ayahuasca es una experiencia donde tú te vas descubriendo, no solamente las experiencias personales, sino también tus experiencias transpersonales, más allá del constructo de personalidad que hemos heredado de Europa. Vamos más allá todavía. Bueno, hay otra pregunta, Alfonso. A ver, Sí. Ana Espejo dice que el viaje con la madre ayahuasca es bellísimo y que lo hace cada cierto tiempo. Ana Espejo trabaja con comunidades indígenas del Amazonas y es muy conocida por su trabajo en el desarrollo de estas organizaciones. Felicitaciones, Ana. Nuria Preñafeta nos dice, para que el chamán pueda conectarse con una persona, ¿tiene que estar en el mismo espacio o es posible la terapia chamánica online? ¿Hay alguna diferencia o limitación? Sí, por ahí he leído cosas de psicoterapia en Facebook, de psicoterapia chamánica en Facebook. No. Yo respeto la tradición. Mira, ahora con esta pandemia, ¿por qué no hacemos una psicoterapia chamánica online? No. Lo tradicional es la ceremonia, ¿sí? El cara a cara. Además, tiene que haber el chamán tiene que cuidar a las personas. Se puede producir un desbalance, por ejemplo, que una persona empiece a gritar, a desesperarse, y hay que estar ahí cuidando, ¿sí? Hay que estar ahí como hemos hablado
en un acompañamiento psicoterapéutico. Estar al lado, ¿sí? De tal modo que su viaje, ella se sienta o él se sienta seguro de que hay alguien que la está guiando. No es posible hacer una experiencia chamánica online. De repente alguien ya está en la quinta dimensión, la tercera dimensión, que ya es una comunicación telepática, pero no, yo veo todavía lo tradicional, ¿viste? De que hay que cuidar por las cosas que estamos viviendo, ¿no? Cada ser, ustedes saben, es un misterio, ¿no? Cuando uno llega ingenuamente a una ceremonia, de repente se puede sorprender, ¿no? De una tremenda liberación de cargas emocionales. Y eso hay que saber acompañar. En ese sentido, Alfonso, Ana pregunta, ¿cómo podemos adaptar algunas herramientas de la ancestralidad en procesos de cambio de liderazgos? Oh, extraordinario. A ver, el chamán está al servicio de su comunidad. El líder también está al servicio, ¿sí? Sirve para dirigir, sirve para emprender algo de su comunidad, ¿sí? Y una de las tantas formas, es su gran viaje espiritual. Los líderes de ahora tienen una extraordinaria sensibilidad. Tú has visto cómo se ha desarrollado en el mundo esto del coaching y cómo las personas utilizan también la meditación, utilizan a veces experiencias de expresiones corporales con el propósito de tener más afirmaciones, de poder realizar, ejecutar o llegar a una meta. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace un trabajo espiritual, hay una empatía que empieza a fluir, de saber acompañar, de saber estar al lado. El líder espiritualmente también se pone al lado de las personas que lo acompañan, ¿sí? Y este líder tiene una dosis de amor, tiene una dosis de espiritualidad, tiene una extraordinaria sensibilidad. Fíjate, estos gurús, estos líderes que están en todo el proceso espiritual, ¿quiénes participan en este aprendizaje de la espiritualidad de estos líderes, de estos gurús? Empresarios. Empresarios que quieren transformar su modo de relacionarse dentro de su empresa. Ya eso del líder autoritario, democrático, en fin, todo ese rollo, no. Ahora tú encuentras empresarios con una sensibilidad muy espiritual, de acercarse, de abrazar, de mirar, de compartir. ¿Qué pasó? Ha habido una transformación en estas personas. Mira, cuando llega Deepak Chopra, ¿quiénes participan en esos eventos de don Deepak Chopra? Gente que está en la empresa. ¿Y qué cosa les dice Deepak Chopra? Les habla de la paz y les habla del amor. Y la gente empieza, ¿viste?, a cambiarle su visión de dirigir empresas. Pues hay también un proceso allí de desarrollo espiritual de muchos empresarios. Gracias, Alfonso. Laritza nos dice, con la toma de ayahuasca se despierta lo onírico. ¿Estos sueños tienen un mensaje inconsciente o están relacionados con la divinidad? Los sueños, desde la perspectiva de la toma de la ayahuasca, son mensajes, son señales de algo que tú puedes realizar. El concepto del sueño siempre ha sido que es la expresión de los deseos reprimidos en la tesis freudiana. Pero acá estamos hablando del sueño que va a trascender en tu vida.
es como el mensaje de los dioses. Pero acá estamos hablando de un mensaje desde la ancestralidad. Fíjate, cuando uno está en una ceremonia, ¿sí? Y uno honra, ¿a quiénes honra en esa ceremonia donde ponen la mesa? Honran a los abuelos, ¿sí? ¿Honran a quién? Honran a los animales de poder, ¿ok? Dice, y cuando uno se va conectando con los abuelos en esta ceremonia, ¿sí? Los que se han ido, entre comillas, no descansan, transmiten lo que de algún modo ellos desean, lo que tú debes continuar. Esa es una de las tantas conexiones que uno hace con un ancestro. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, cuando uno está en una ceremonia, honra a los abuelos. Y los abuelos te dejan un legado. Puede ser hasta un legado material, que le cuide la casa, que no venda la casa. Puede ser un legado profesional, ¿no? Que tu hijo que tengas, por favor, llámalo por el nombre del abuelo y que estudie la medicina, no sé. Dice, ¿por qué elegiste ese nombre de tu abuelo para tu hijo? No, para honrar a mi abuelo. ¿Okay? ¿Y por qué estudió medicina? Ah, porque mi abuelo era también médico. Legados. Y los psicólogos tienen muchos de los legados de los chamanes. Así es. Por eso que a ti se te conoce en Perú como el psicoterapeuta neochamanista o el neochamán. Dentro del chamanismo se emplea el tabaco, ¿no? Este tabaco, a mí también me interesa esta pregunta porque siempre en todo ritual chamánico he visto que el chamán está fumando un tabaco fuerte, ¿no? ¿Este tabaco se emplea para algo puntual dentro de la ritualidad? Sí, querido Hans, es para la limpia. Las personas llegamos con una energía, con una densidad, con una rigidez corporal, con una tensión. ¿Sí? Cuando nos sentamos, estamos un poco como tensos a la expectativa. ¿Okay? El tabaco es una de las plantas milenarias que siempre se la usó en todos los rituales chamánicos de todas las culturas. Y entonces este tabaco tiene la propiedad de liberarte de una energía que puede estar condensada en una zona de tu cuerpo. Fíjate, cuando él empieza a tabaquearte, lo hace en la cabeza, lo hace en el pecho, lo hace en el abdomen. Es como decirte, está recorriendo tus chakras, como dirían los hindúes, para irlos armonizando. ¿Ok? Y entonces, en esta tabaqueada, ¿sí? El que asiste a la ceremonia va experimentando una sensación de trance. Es como que le viene una ligera mareación, como que se va desvaneciendo. Y en ese desvanecimiento también afloran, ¿sí? Experiencias que han sido reprimidas, bloqueadas o frustradas en su vida. Por eso que el tabaco es una planta, en esa ceremonia, es una planta sanadora. Dentro de las prácticas en nuestro país, bien sabes que hay muchas mujeres que por su especial carácter eh, son invitadas por las madres de pequeñitos para que le pasen el huevo.
o en otras condiciones también algunos chamanes nos pasan el cuy. El cuy es un roedorcito que nos lo pasan por el cuerpo para hacer lo que se llama la limpia. ¿Qué sustento hay detrás de esto, Alfonso? A ver, el cuerpo tiene una energía, tiene un calor, ¿no es cierto? O está baja la temperatura. Cuando una criatura tiene miedo, se incrementa el calor. Puede incrementarse el calor. ¿Okay? Entonces, el huevo, la cáscara del huevo, tiene una propiedad de poder absorber todo ese calor. ¿Okay? Entonces, al reventar el huevo, ¿sí? Tú ves que sale, es como si tuvieras un huevo sancochado o que lo han hervido. Entonces, ¿qué absorbió ese huevo? La temperatura, calor, de un estado emocional negativo del niño. ¿Y cuál fue ese estado emocional? El miedo. ¿Ok? Fíjate, si ahorita nos alarman con algo, ¿cuál va a ser la reacción del cuerpo? Nos podemos desmayar, otros salimos corriendo, ¿ok? O sea, cambios de la temperatura. Y el huevo tiene esa propiedad. ¿Te das cuenta? De absorber esa temperatura. Ok. No usamos huevo. Nos vamos para el lado del oriente. ¿No? Cuando alguien está con desequilibrios emocionales, pasan las manos. El famoso Reiki. El reikista que hace esto, ¿sí? Y las personas se quedan así aliviadas. Es decir, como somos seres energéticos, todo el universo es energía. Esa energía se ve en los temperamentos de las personas. La persona hipertensa, bueno, tiene una energía un poquito alta. ¿Sí? Las personas que son un poquito rígidas, estresadas, también tienen un poco la energía elevada. ¿Cómo regulas todo eso? Por ejemplo, en una criaturita, el famoso huevo, ¿sí? Absorbes esa energía. Con el cuy funciona como una célula espejo. Es como la tomografía de nosotros los peruanos. ¿Sí? Al pasar el cuy, te absorbe la energía que está alterando un órgano. Y como es una célula espejo, refleja lo que te está pasando en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, al abrirlo, dice el curandero, oye, acá tienes un problema hepático. Esa es la propiedad receptiva que tiene este roedor. No tiene nada de mágico. Ahora, lo mágico está en la forma. Cómo te pasan el huevo, que te cantan, que te rezan. Esa es la parte mágica. Con el cuy, también la parte mágica, que le rezan, que lo sopan, ¿okay? Que le echen el agua florida. ¿Okay? Es crear todo un ritual para que las personas, ¿te das cuenta?, estén más receptivas al pase del cuy o del huevo. O sea, el tratamiento mágico de este proceso ayuda a que las personas también se sensibilicen para vivir la experiencia más plena. Mira, aquí hay una pregunta más, Alfonso. ¿Cómo prepararnos para una sesión de ayahuasca a nivel mental, espiritual y alimentario? Nos dice Silvia Ibáñez, que es también de Perú. Ah, Y qué lindo, facilitadora también. qué lindo, qué lindo. Fíjate, hay una preparación, ¿sí? Hay un ayuno mínimo de 48 horas, ¿sí? No comer comidas que pueden ser muy tóxicas, como chancho, ¿sí?
que pueden provocar un malestar ya orgánico, ya no es una cuestión catártica. ¿Sí? Entonces hay toda una preparación. Después, no tomar alcohol, no fumar, ¿sí? Y ser humilde. En una ceremonia que tuve hace mucho tiempo, fueron algunos médicos, para ver qué cosa es esto del efecto de la ayahuasca. Y resulta que no les pasó absolutamente nada. No pasó nada. Pero fueron muy sinceros y transparentes al final de la ceremonia. Dijeron, mire, yo vine de curioso, vine a saber, ¿no? Pero reconozco que no fui humilde en esta ceremonia. Y es cierto, eso es muy cierto, la humildad ante todo. Para que tú entres a un camino espiritual, como fuese la senda del chamán, la humildad ante todo. ¿Sí? Porque en esa humildad tú puedes reconocer algo diferente. Pero si uno se va con las enciclopedias en la corteza cerebral, no te pasa nada. No sucede nada. Simplemente, como dirían los hindúes, la loca de la casa, la demente, te hace locuras para que no entres en un proceso de crecimiento espiritual. No, para las ceremonias, humildad. Gracias, Alfonso. Ahora tenemos que entrar a una sobremesa. Esa es una etapa también de esta metodología, de esta charla. Entonces vamos a abrir los micrófonos para que las personas puedan hablar. Sí. Voy a cortar la grabación acá, ¿vale? Porque la idea es que hablemos libremente, sin que, porque esta parte va a quedar grabada para que obviamente otras personas lo puedan ver. Y agradecerte, Alfonso, hasta lo que hemos conversado aquí, porque ha sido maravilloso, y a ti también, Hans, ¿vale? Voy a cortar la grabación aquí y seguimos la conversación.